Papá, ¿cuándo te vas a morir? Eso me preguntó mi hija mientras calculaba con sus dedos cuánto valía mi tienda de antigüedades. Lo dijo delante de sus socios arquitectos mientras yo recogía los platos con manos que temblaban de vergüenza. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé solo en la cocina llorando sobre una fotografía que cargo hace 50 años en mi reloj de bolsillo. Una foto de mi padre y yo, abrazados, felices. Pero lo que mi hija no sabía mientras me humillaba, mientras decía que no servía ni para pagar un taxi, era que en ese mismo bolsillo también llevaba otra cosa. Un documento legal. Una decisión que había tomado esa tarde. Y en 72 horas, cuando abriera el sobre que estaba preparando, iba a descubrir que su padre pobre guardaba un secreto devastador. Un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre mí. Mi nombre es Don Rogelio Santana. Vivo en San Felipe del Agua, Oaxaca. Y esta es la historia de cómo un reloj viejo y un testamento inesperado le enseñaron a mi hija que las personas más valiosas son las que parecen no valer nada. Antes de continuar, deja un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me estás escuchando. Quiero saber si este dolor se siente igual en todas partes del mundo. Escribe tu ubicación ahora. Luego suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es ser invisible para tus propios hijos. Porque lo que pasó cuando ella descubrió quién era realmente su padre nos enseñó que amar en silencio duele, pero ser amado solo por dinero duele infinitamente más. Ahora déjame contarte cómo un hombre de 78 años decidió enseñarle a su única hija que la sangre no garantiza el corazón, y que los verdaderos herederos no siempre llevan tu apellido. La pluma descansaba entre mis dedos como si pesara toneladas. Don Esteban, el notario, había dejado de mirarme hacía 5 minutos y ahora fingía revisar otros documentos, dándome ese espacio silencioso que los hombres viejos necesitamos cuando estamos a punto de hacer algo irreversible. El reloj de bolsillo de mi padre estaba abierto sobre el escritorio de caoba, y su mecanismo dorado brillaba bajo la luz mortecina de la tarde que entraba por la ventana colonial. Cada engranaje visible me recordaba algo que había aprendido demasiado tarde. Las cosas más valiosas siempre funcionan en silencio, sin gritar su importancia. Afuera, en las calles de San Felipe del Agua, alguien vendía tamales de chipilín gritando con esa cadencia cantada que solo los oaxaqueños dominamos. El olor llegaba hasta la oficina mezclado con el aroma de copal que venía de la iglesia vecina. Era martes. Las campanas habían tocado las 5 hace rato. Y yo seguía sin poder firmar. Don Esteban Caraspio. Don Rogelio, llevo 30 años haciendo testamentos. He visto familias destruirse por centavos y fortunas desperdiciarse en herederos indignos. Pero nunca. Se detuvo, buscando las palabras correctas. Nunca había visto a alguien desheredar a su única hija para dejarle todo a... Se mordió el labio. No terminó la frase. No hacía falta. Él conocía el nombre que estaba escrito en ese documento. Un nombre que haría que mi hija Daniela gritara de furia cuando lo escuchara. Un nombre que transformaría su codicia en shock absoluto. Cerré el reloj con un clic metálico que resonó en la oficina como un disparo. El mecanismo que mi padre había cuidado durante 50 años, el mismo que yo había cargado otros 50, ahora marcaba el momento exacto en que la sangre dejaba de importar. ¿Estás seguro?, preguntó don Esteban con esa voz profesional que esconde genuina preocupación. Una vez que firme esto, don Rogelio, no hay vuelta atrás. Su hija puede impugnar el testamento, crear un escándalo legal que dure años, destruir la paz de sus últimos días. Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Paz? ¿Qué paz, don Esteban? ¿La paz de esperar cada 3 meses su llamada para pedirme dinero? ¿La paz de fingir que no noto cómo cuenta los días que me quedan de vida como quien cuenta monedas? Mi voz se quebró ligeramente, y odié esa debilidad. Pero don Esteban solo asintió. Él sabía. Su propia familia probablemente le había enseñado la misma lección amarga. Miré los documentos frente a mí. No eran solo papeles. Eran el resumen de 40 años construyendo en silencio. La tienda de antigüedades que todos veían era apenas la fachada. Detrás había 16 propiedades en el centro histórico de Oaxaca, 3 locales comerciales en la zona turística, una pequeña cadena de restaurantes que operaba bajo otros nombres,
inversiones en proyectos inmobiliarios que mi hija jamás imaginó que existían. Daniela creía que su padre era un simple vendedor de muebles viejos. Un hombre que olía a barniz y polvo, que usaba las mismas camisas de algodón durante décadas, que comía en fondas baratas y regateaba cada peso como si fuera el último. Nunca supo que ese hombre que ella despreciaba había convertido una tienda heredada en un imperio valuado en cifras que ella no podría calcular ni con sus dedos perfectamente manicurados. Mi padre me dejó este reloj y una lección, dije de repente, rompiendo el silencio. Don Esteban levantó la vista, sorprendido por mi voz. Me dijo, Rogelio, el dinero no te hace valioso. Lo que haces con tu tiempo sí. Yo trabajé tanto para darle a Daniela todo lo que yo nunca tuve, que olvidé darle lo único que importaba. ¿Y qué era eso?, preguntó don Esteban, aunque creo que ya sabía la respuesta. Mi tiempo, mi presencia, mi ejemplo. Abrí el reloj nuevamente. Adentro, pegada en la tapa, había una fotografía descolorida. Mi padre y yo tendría unos 10 años, ambos sucios de grasa frente a su primer taller mecánico. Éramos pobres, felices y juntos. ¿Cuándo dejé de ser ese niño? ¿Cuándo me convertí en el hombre que Daniela aprendió a ver solo como fuente de dinero? La respuesta me golpeó con claridad brutal, cuando empecé a darle todo excepto lo que ella realmente necesitaba. Pero este testamento no es venganza, don Esteban, continué, y ahora mi voz sonaba más firme. Es justicia. La persona que nombraré heredero estuvo presente cada día de los últimos 10 años. Conoce mis historias, mis dolores, mis alegras. Celebra mis cumpleaños, no solo aparece cuando necesita efectivo. Me ve como persona, no como cuenta bancaria con patas. Don Esteban ajustó sus lentes. ¿Y cree que su hija aprenderá algo de esto? Me encogí de hombros. Quizás no. Quizás solo me odie más. Pero al menos sabré que hice lo correcto, que honré la memoria de mi padre premiando el amor sobre la sangre. Tomé la pluma. Esta vez no tembló. Además, agregué con una sonrisa triste, mi hija me preguntó cuándo me iba a morir. Esta es mi respuesta. Me moriré sabiendo que lo único que construí con estas manos viejas irá a quien realmente lo merece. Y firmé. El rasguido de la tinta sobre el papel sonó definitivo. Final. Liberador. Don Esteban selló el documento con su sello oficial, y ese sonido metálico fue como cerrar un capítulo de mi vida que había durado demasiado. Guardé el reloj en mi bolsillo. Sentí su peso familiar contra mi pecho. Y por primera vez en meses, respiré profundo sin sentir esa opresión que la decepción deja en los pulmones. Que Dios lo acompañe, don Rogelio, dijo don Esteban mientras me acompañaba a la puerta. Creo que acaba de tomar la decisión más difícil y más valiente que un padre puede tomar. Salí a la calle. El vendedor de tamales seguía gritando. Las campanas de la iglesia tocaron las 6. Y yo caminé hacia mi tienda pensando en algo que tardaría semanas en admitir en voz alta: ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo un padre que solo quiso dar amor había terminado firmando un documento que destruiría la única relación de sangre que le quedaba en este mundo? Cuando Daniela tenía 5 años, solía esconderse entre los armarios antiguos de la tienda para asustarme. Yo fingía no saber dónde estaba mientras caminaba entre los pasillos diciendo en voz alta: ¡ay, qué extraño! Juraría que aquí había una niña hace un momento, pero solo veo muebles viejos. Y entonces escuchaba su risa, esa risa cristalina que sonaba como campanitas, saliendo de algún ropero del siglo XIX. Cuando la encontraba, ella gritaba sorpresa, «¡Papi!», con los brazos extendidos, y yo la levantaba girándola en el aire hasta que ambos quedábamos mareados de felicidad. Esos eran los días cuando la tienda olía a su champú de manzanilla mezclado con la cera de abejas que yo usaba para pulir la madera. Los sábados por la mañana eran sagrados. Daniela llegaba temprano, todavía en pijama debajo de su vestido, con las trenzas mal hechas porque su madre había muerto cuando ella tenía 3 años y yo nunca aprendí bien a peinarla. Se sentaba en el mostrador de cedro comiendo pan dulce, siempre conchas de chocolate, mientras yo abría la tienda. Me ayudaba a quitar las fundas de las sillas, a acomodar los jarrones de Talavera, a sacudir el polvo de los espejos con marco dorado. «Papi, ¿por qué esta silla es tan especial?», me preguntaba señalando alguna pieza.
Y yo le contaba historias. Historias que a veces eran ciertas y a veces inventaba solo para ver sus ojos brillar de asombro. Esta silla perteneció a una actriz famosa de la época dorada del cine mexicano, le decía, y dicen que María Félix se sentó aquí 3 veces. Daniela tocaba la silla con reverencia, como si pudiera sentir la magia de esas historias en la madera gastada. Aprendió a leer con las etiquetas de precios de los muebles. A los 6 años ya sabía reconocer estilos: barroco, art déco, colonial. Los clientes se sorprendían cuando esa niña pequeña les explicaba con seriedad infantil por qué un vargueño español valía más que un aparador común. Es que tiene herrajes originales y marquetería toledana, decía con palabras que ni siquiera pronunciaba bien, y yo me hinchaba de orgullo viéndola convertirse en una pequeña experta. Las tardes de julio, cuando el calor de Oaxaca se volvía insoportable, cerrábamos la tienda a las 3 y caminábamos hasta la nevería de Don Chucho. Daniela siempre pedía nieve de tuna, y yo de limón con chile. Nos sentábamos en la plaza bajo los laureles enormes, viendo a las palomas y a los turistas perdidos con sus cámaras. Ella me contaba cosas de la escuela, de sus amigas, de sus sueños. Quería ser arquitecta. Decía que construiría casas tan bonitas como los muebles de papi. Pero más grandes, aclaraba siempre, para que quepan familias enteras. Yo asentía, imaginándola con casco amarillo y planos enrollados, diseñando edificios que tocarían el cielo. Los domingos íbamos al mercado de Tlacolula. Daniela llevaba una bolsa de manta que le quedaba enorme y me ayudaba a escoger las verduras para la semana. Conocía a todas las marchantes por nombre: Doña Petra, que vendía los mejores chiles; Doña Socorro con sus quesillo fresco; Don Memo y sus tlayudas crujientes. Ellas le regalaban teyocotes, ciruelas pasas, tamarindos. Está creciendo tan linda, don Rogelio, me decían, igualita a su madre. Y era cierto. Cada día que pasaba, Daniela se parecía más a Laura. Los mismos ojos almendrados, la misma sonrisa torcida que iluminaba todo un cuarto. Pero tenía mi terquedad, mi amor por las cosas viejas que guardaban historias. Por las noches, antes de dormir, Daniela bajaba en calcetines a la tienda. Yo estaba haciendo cuentas en el pequeño escritorio del fondo, y ella aparecía como un fantasmita pidiendo que le contara un cuento más. Nunca le leía libros infantiles. Le contaba la historia real de cada mueble: la cómoda francesa que sobrevivió a la revolución escondida en un sótano, el espejo veneciano que cruzó el océano Atlántico en un barco de vapor, el baúl de piel que guardó las cartas de amor de algún soldado olvidado. Daniela escuchaba con los ojos muy abiertos, abrazando su conejito de peluche descolorido. Papi, me dijo una noche cuando tenía 8 años, cuando sea grande, puedo quedarme con la tienda. Mi corazón se llenó de algo cálido y doloroso al mismo tiempo. Claro, mi amor. Todo esto será tuyo algún día. Y lo decía en serio. En ese momento, con esa niña de ojos brillantes que amaba cada rincón polvoriento de mi mundo, lo decía completamente en serio. ¿Cómo iba yo a saber que esas palabras se convertirían en el origen de todo lo que vendría después? Que ese amor puro por la tienda se transformaría en otra cosa. En algo frío, calculador. Que la niña que jugaba entre armarios antiguos crecería para convertirse en la mujer que me preguntaría con frialdad cuando planeaba morirme. Pero esa noche, ignorante de lo que el futuro traería, solo la abracé fuerte y le susurré: siempre serás mi mayor tesoro, Danielita. Más valiosa que todos los muebles del mundo juntos. La primera vez que Daniela me pidió dinero tenía 17 años y acababa de entrar a la universidad. Era marzo, recuerdo, porque los jacarandás estaban floreciendo en toda la ciudad, tiñendo las calles de morado. Llegó a la tienda un sábado por la tarde, pero no como antes. No vino temprano con pan dulce y ganas de ayudar. Llegó a las 4, cuando yo estaba atendiendo a un turista alemán interesado en un baúl colonial. Daniela esperó cerca de la entrada, mirando su teléfono, vestida con ropa que yo no reconocía, jeans de marca, blusa que parecía cara, zapatos que brillaban demasiado. El turista se fue sin comprar nada. Daniela se acercó al mostrador donde yo estaba guardando las tarjetas de presentación. Papi, necesito hablar contigo. Su voz sonaba diferente, más seria, adulta. Claro, hija. ¿Quieres ir por una nieve? Hace calor y...
No tengo tiempo. Necesito 3,000 pesos. Lo dijo así, directo, sin preámbulos. Como quien pide sal en la mesa. Me quedé inmóvil con las tarjetas todavía en la mano. ¿3,000 pesos? ¿Para qué? Es para la universidad. Libros, materiales. Ya sabes. Pero había algo en su tono que no encajaba. No me estaba pidiendo. Me estaba informando de una deuda que yo debía pagar. Fui al pequeño escritorio del fondo, saqué la caja donde guardaba el efectivo de las ventas de la semana. Conté 3,000 pesos en billetes arrugados. Daniela los tomó rápido, sin contarlos, y los metió en su bolsa de piel que olía a nuevo. Gracias, papi. Me dio un beso rápido en la mejilla. Un beso automático, como quien marca una casilla en una lista de pendientes. ¿Te quedas un rato? Podríamos cerrar temprano, ir a cenar algo. No puedo. Tengo que encontrarme con unos amigos. Amigos. Ya ni siquiera decía sus nombres. Antes me contaba todo sobre cada persona en su vida. Ahora solo unos amigos. Se fue caminando rápido, sus zapatos repiqueteando contra las piedras del piso. No volteó. No dijo cuándo regresaría. Y yo me quedé parado entre mis muebles antiguos sintiendo algo extraño, algo que no pude nombrar entonces pero que ahora reconozco como el primer síntoma de una enfermedad que crecería durante años, la sensación de haberme convertido en un cajero automático con latido. 2 meses después regresó. Esta vez necesitaba 5,000 para un viaje de estudios. 6 meses más tarde, 8,000 para una computadora nueva. Al año siguiente, 10,000 porque su departamento cerca de la universidad necesitaba muebles y ella no quería los míos. Están muy viejos, papi, no combinan con nada moderno. Cada vez que venía, la conversación seguía el mismo patrón. ¿Legaba apurada? Preguntaba cómo estaba con cortesía mecánica. Mencionaba la cantidad. Esperaba. Se iba. Los sábados dejaron de ser sagrados. Las tardes de nieve desaparecieron. Las historias sobre muebles ya no le interesaban. Cuando intentaba contarle algo de mi día, de la tienda, de algún cliente curioso, ella miraba su teléfono con esa expresión de educada impaciencia que los jóvenes han perfeccionado. ¡Aya, papi! ¡Qué interesante! Pero sus ojos estaban en otra parte. Su mente calculando otras cosas. Traté de convencerme de que era normal. Que los hijos crecen, se vuelven independientes, construyen sus propias vidas. Pero había una diferencia entre independencia y distancia. Entre crecer y olvidar. Me decía que ella estaba ocupada con la carrera. Arquitectura era difícil, demandante. Necesitaba enfocarse en sus estudios, no en visitar a su viejo padre en una tienda polvorienta. Me lo repetía cada noche cuando cenaba solo, calentando frijoles en la estufa de la pequeña cocina detrás de la tienda. Pero la verdad, esa verdad que me negaba a ver, era más simple y más dolorosa. Daniela ya no me necesitaba como padre. Solo me necesitaba como proveedor. El día que se graduó de arquitecta, organicé una pequeña fiesta en la tienda. Limpié todo, puse flores frescas, compré un pastel de 3 leches de su panadería favorita. Invité a las marchantes del mercado, a don Esteban el notario, a los pocos amigos que me quedaban. Daniela llegó tarde, con sus amigos de la universidad, gente elegante que miraba mi tienda como si fuera un museo de la pobreza. Se tomó fotos con el pastel, publicó algo en su teléfono, agradeció con un discurso que sonaba ensayado. Gracias a mi padre por su apoyo, dijo, y todos aplaudieron. Pero nunca dijo gracias por estar siempre. Nunca dijo gracias por las historias. Nunca dijo gracias por ser mi papi. Solo gracias por tu apoyo. Como si yo fuera un patrocinador, una fundación, una beca. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el mostrador de cedro donde ella solía comer conchas de chocolate. El pastel estaba a medio terminar. Las flores ya se veían tristes. Y me hice por primera vez una pregunta que me perseguiría durante años. ¿Cuándo exactamente dejó de verme como su padre y empezó a verme solo como su fuente de dinero? La verdad que nadie quiere admitir es que yo también tuve culpa. No puedo culpar solo a Daniela por convertirse en lo que se convirtió cuando fui yo quien le mostró el camino.
Durante años me dije que trabajaba tanto por ella, que cada hora extra en la tienda, cada viaje para comprar antigüedades, cada noche haciendo inventarios hasta la madrugada era por su futuro. Pero mentía. Trabajaba porque era más fácil que estar presente. Más simple que aprender a ser padre sin manual de instrucciones. Daniela tenía 9 años la primera vez que olvidé recogerla de la escuela. Estaba negociando la compra de una colección completa de muebles virreinales con una viuda en Monte Albán, y el tiempo se me fue entre tasaciones y regateos. Cuando finalmente llegué a la escuela, 2 horas tarde, ella estaba sentada sola en las escaleras de la entrada. La directora había esperado conmigo, con esa mirada de juicio que las maestras perfeccionan después de años viendo padres negligentes. «Papi, pensé que te había pasado algo», me dijo Daniela con los ojos rojos. No lloraba, ya había aprendido a no llorar, pero su voz quebraba las palabras. «Perdón, mi amor. Es que surgió una oportunidad de negocio y... siempre surge algo». Lo dijo sin rabia, con resignación. Y eso fue peor que cualquier grito. Tenía 11 años cuando hizo su primer recital de piano. Había practicado durante meses una pieza de Chopin que yo escuchaba cada tarde desde la tienda, las notas subiendo por las escaleras de madera que conectaban nuestro departamento con el local. El día del recital, un coleccionista de Guadalajara vino sin avisar ofreciéndome 3 aparadores franceses auténticos a precio de remate. «Solo tengo hoy para venderlos, don Rogelio. Mañana me voy a Monterrey». Miré el reloj. El recital empezaba en 1 hora. Si cerraba ahora, perdería el negocio. «Daniela entenderá», me dije. «Es solo un recital. Habrá otros». Le pedí a doña Carmela, la vecina, que la acompañara. Daniela no dijo nada cuando le expliqué. Solo asintió, se puso su vestido azul que ella misma había planchado, y se fue con la vecina. Compré los aparadores. Gané 15,000 pesos esa tarde. Pero cuando llegué a casa, encontré el programa del recital sobre la mesa de la cocina. Daniela había marcado con pluma roja su nombre en la lista de participantes. Y debajo, con su letra cuidadosa de niña, había escrito: «Papá estuvo aquí», con una flecha señalando un asiento vacío dibujado. Guardé ese programa en el cajón de mi escritorio. Lo guardé debajo de facturas y documentos de propiedad, como si enterrarlo en papeles pudiera enterrar también la culpa. A los 13 años, Daniela dejó de invitarme a sus eventos escolares. «No te preocupes, papi. Sé que estás ocupado». A los 15, dejó de contarme sobre su día. «No pasa nada interesante». A los 17, cuando me pidió esos primeros 3,000 pesos, entendí el trato implícito que habíamos construido durante años. Yo le daba dinero, ella dejaba de pedirme tiempo. Mi propio padre había sido zapatero. Trabajaba en un taller diminuto que olía a cuero y pegamento, las manos siempre manchadas de tinte oscuro. Yo lo despreciaba por ser pobre, por no tener ambiciones, por conformarse con remendar zapatos ajenos. Juré que mi hija nunca pasaría las carencias que yo pasé, que tendría todo lo que el dinero pudiera comprar. Y cumplí esa promesa. Daniela tuvo ropa nueva cada temporada. Estudió en escuelas privadas. Viajó a lugares que yo solo conocía en fotografías. Nunca le faltó nada material. Excepto lo único que no se compra en ninguna tienda de antigüedades ni se negocia con ningún coleccionista: un padre presente. Irónico. Mi padre murió pobre, pero murió sabiendo que había pasado cada tarde de su vida conmigo, enseñándome a distinguir cuero legítimo de imitación, contándome historias de cada cliente, compartiendo tacos de canasta en el parque los domingos. Yo construí un imperio que mi padre nunca habría imaginado posible. 16 propiedades, negocios prósperos, una fortuna escondida detrás de apariencia humilde. ¿Pero qué sabía Daniela de mí? Sabía que yo vendía muebles viejos, que olía a barniz, que le daba dinero cuando lo pedía. ¿Pero sabía mis sueños? ¿Mis miedos? ¿Las razones por las que acariciaba el reloj de mi padre cada noche antes de dormir? No. Porque nunca se lo conté. Porque siempre estaba demasiado ocupado construyendo su futuro para construir nuestra relación. Y ahora, sentado en la oficina de don Esteban después de firmar ese testamento, entendía la verdad completa.
Daniela aprendió a verme como cajero automático porque yo le enseñé que eso era lo único que yo sabía hacer. Le mostré con cada ausencia, con cada después hablamos, con cada negocio priorizado sobre su recital, que el dinero importaba más que el tiempo juntos. ¿Cómo podía culparla por creer lo que yo mismo le había demostrado durante toda su vida? El espejo más cruel es el que te muestra tu propio rostro en las fallas de tus hijos. Todo empezó con un aparador que nadie quería. Era 1978, yo tenía 26 años y acababa de heredar la tienda de mi padre. Un aparador de cedro del siglo XIX, pesadísimo, con la madera carcomida en una esquina y el espejo interior quebrado. Lo compré por 300 pesos a una familia que se mudaba a Ciudad de México. Pasé 3 semanas restaurándolo en las noches después de cerrar. Lijé cada centímetro, reemplacé la madera dañada, encontré un espejo antiguo que encajaba perfecto. Mis manos sangraron. El aserrín se metía en mis pulmones. Olía a barniz hasta en sueños. Lo vendí en 7,000 pesos a un arquitecto de la Ciudad de México. Con ese dinero compré 2 sillas barrocas destruidas. Las restauré. Las vendí en 15,000. Compré una cómoda francesa. Luego un baúl. Luego un juego completo de comedor. Cada pieza que tocaba se multiplicaba. No por magia. Por trabajo que destrozaba mi espalda y mis manos, pero llenaba mi cuenta bancaria. En 1983 compré mi primera propiedad. Una casa derruida en el centro histórico que todos consideraban perdida. Los vecinos se reían. Don Rogelio compró un montón de escombros. Tenían razón. Pero esos escombros estaban en la mejor zona de Oaxaca, a 2 cuadras del Zócalo. Contrate albaniles, carpinteros, electricistas. Trabajé junto a ellos, cargando ladrillos, mezclando cemento, pintando paredes. Daniela tenía 2 años. La dejaba con doña Carmela mientras yo pasaba 12 horas diarias en esa obra. 6 meses después, renté la casa restaurada a una pareja de profesores extranjeros por 3 veces lo que pagaba de hipoteca. Fue mi primera lección. El dinero real no viene de vender cosas bonitas. Viene de ser dueño del lugar donde la gente vive. Durante los siguientes 20 años, seguí el mismo patrón. Por fuera, seguía siendo don Rogelio el anticuario humilde que regateaba cada peso y usaba camisas remendadas. Por dentro, construía un imperio que nadie veía. Cada mueble que vendía generaba capital. Ese capital compraba propiedades en ruinas. Esas propiedades se restauraban. Se rentaban. Generaban más capital. Y el ciclo continuaba. Nadie sabía. Ni Daniela. Ni los vecinos. Ni las marchantes del mercado que me vendían verduras. Usaba nombres de prestanombres para las escrituras. Sociedades anónimas. Fideicomisos. Aprendí esas palabras en libros de contabilidad que leía hasta las 3 de la madrugada. Las propiedades nunca estaban a mi nombre directo. Si alguien investigaba, encontraría a un simple vendedor de muebles viejos que apenas sobrevivía. La realidad era diferente. En 1995 abrí mi primer restaurante. Una fonda pequeña en la zona turística. Lo puse a nombre de mi compadre Héctor. Él administraba, yo era el socio invisible que ponía el capital. La fonda creció. Se convirtió en restaurante. Luego en 2 restaurantes. Luego en 3. Cada uno operaba con gerentes que no sabían quién era el verdadero dueño. Para el año 2000 tenía 8 propiedades rentadas, 3 negocios funcionando, inversiones en 2 proyectos inmobiliarios. Mi contador, el único que conocía la verdad completa, me mostraba estados financieros que yo apenas entendía. Don Rogelio, usted es millonario, me dijo una vez. ¿Cuándo va a empezar a disfrutarlo? Nunca. Porque disfrutarlo significaba revelarlo. Y revelarlo significaba que Daniela me vería diferente. Que los vecinos me tratarían diferente. Que perdería esa invisibilidad que me permitía seguir construyendo. Además, ¿para qué necesitaba ostentación? Comía frijoles y tortillas. Dormía en el mismo cuarto sobre la tienda donde había dormido durante 40 años. Mi único lujo era el reloj de mi padre que cargaba en el bolsillo. La riqueza no cambia quién eres.
Solo amplifica lo que siempre fuiste. Y yo siempre fui alguien que encontraba paz en el trabajo silencioso, en construir cosas que nadie veía hasta que estaban terminadas. Mis manos se volvieron nudosas, callosas, manchadas permanentemente de barniz y cemento. Tenían cicatrices de astillas, quemaduras de soldadura, cortes de herramientas. Daniela las veía con vergüenza cuando éramos invitados a eventos de su universidad. «Papá, ponte guantes», me decía. No entendía que esas manos habían construido el futuro que ella disfrutaba sin saberlo. Cada dedo deformado representaba una propiedad. Cada cicatriz era un negocio próspero. Cada mancha de barniz valía más que todos los anillos de oro que ella tanto admiraba en sus amigas ricas. Pero ella solo veía manos de obrero. Manos de alguien que no había llegado a nada. Manos de un padre del que avergonzarse discretamente. La ironía me hacía sonreír a veces. Daniela se juntaba con arquitectos exitosos, con hijos de empresarios, con gente que presumía sus apellidos y sus coches importados. Y yo, vestido con mis camisas de algodón barato, era más rico que la mayoría de ellos. Pero nunca dije nada. Dejé que creyera lo que quisiera creer. Quizás por orgullo. Quizás porque quería que me amara por ser su padre, no por ser rico. O quizás porque en el fondo sabía que si ella descubría la verdad, solo aumentaría su codicia en lugar de su respeto. Ahora, a mis 78 años, ese imperio invisible que construí grano por grano finalmente serviría su propósito. No el propósito que imaginé cuando empecé, sino algo mucho más doloroso y necesario. El reloj de mi padre hace un sonido particular cuando se abre. No es un simple clic metálico. Es un suspiro mecánico, como si el tiempo mismo estuviera cansado de repetirse. Lo he escuchado miles de veces en 50 años, pero nunca deja de estremecerme. Era domingo por la tarde cuando lo abrí por última vez antes de todo cambiara. Daniela había llamado esa mañana. «Papi, voy a visitarte. Llevo a unos amigos arquitectos que quieren ver tu tienda. Les dije que tienes piezas interesantes». Algo en su tono me puso nervioso. Conocía esa alegría artificial, ese entusiasmo plástico que usaba cuando necesitaba algo. Pero dije que sí. Siempre decía que sí. Pasé la mañana limpiando la tienda más de lo necesario. Quité el polvo de cada superficie, acomodé los jarrones de talavera, pulí el mostrador de cedro hasta que brillaba como espejo. Preparé café de olla con canela, puse pan dulce en un platón de cerámica pintada a mano. Quería que sus amigos vieran que su padre, aunque humilde, tenía dignidad. Me senté en mi escritorio a esperar. El reloj de mi padre descansaba frente a mí, cerrado. Lo tomé entre mis manos. Pesaba exactamente lo mismo que siempre, pero ese día sentía que cargaba algo más que oro y mecanismos. Cargaba la distancia entre lo que fui y lo que me había convertido. Lo abrí. El suspiro mecánico. Adentro, pegada en la tapa dorada, estaba la fotografía descolorida, mi padre y yo frente a su taller de zapatería. Yo tendría 10 años, sucio de grasa, sonriendo con dientes chuecos. Mi padre tenía su brazo sobre mis hombros, apretándome contra él con ese amor tosco que los hombres de su generación expresaban solo con gestos. Ambos mirábamos a la cámara como si el mundo entero nos perteneciera, aunque solo teníamos ese taller diminuto y deudas que pagar. Toqué la fotografía con un dedo. El papel estaba gastado en las orillas de tanto rozar contra el metal. Mi padre había muerto hace 30 años, pero su voz todavía vivía en mi cabeza. «Mijo, el tiempo es lo único que nunca recuperas. Gástalo en lo que importa». No le hice caso. Gasté mi tiempo construyendo fortunas en lugar de relaciones, acumulando propiedades en lugar de recuerdos, pensando que el dinero podría comprar el amor de mi hija. El mecanismo del reloj seguía funcionando perfectamente. Cada engranaje giraba con precisión suiza, cada rueda dentada encajaba exacta en la siguiente. Mi padre lo había cuidado durante 40 años. Yo lo había cuidado otros 50. 90 años de mecanismo funcionando sin fallar. ¿Pero de qué servía medir el tiempo si lo desperdiciabas? Escuché voces afuera. Risas. El sonido de tacones caros contra las piedras de la calle. Cerré el reloj. El mismo suspiro mecánico, pero al revés.
como si el tiempo se resignara a continuar. Daniela entró primero. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que todo mi inventario de muebles. Detrás venían 3 hombres jóvenes, todos vestidos con esa elegancia casual que solo el dinero permite. Camisas de lino, pantalones perfectamente planchados, relojes que brillaban más que el mío. Papi, te presento a mis socios. Acabamos de ganar un concurso para diseñar un complejo residencial en Puerto Escondido. Su voz sonaba orgullosa, pero no me miraba a los ojos. Me miraba como se mira a un escenario. Los arquitectos recorrieron la tienda con esa cortesía forzada de quien visita un museo aburrido. Tocaban las piezas sin interés real, hacían comentarios educados sobre lo pintoresco del lugar y el encanto rústico. Daniela lo seguía señalando muebles, inventando historias que yo nunca le había contado. Yo serví el café. Ofrecí el pan dulce. Nadie tomó nada. Me quedé parado junto al mostrador, con mi camisa de algodón remendada y mis manos callosas escondidas en los bolsillos. El reloj de mi padre pesaba contra mi pecho como un corazón adicional. Uno de los arquitectos, un tipo alto con barba recortada perfectamente, señaló un aparador colonial. ¿Cuánto pides por esto? Le di el precio. Él se rió. ¿En serio? He visto mejores en Pottery Barn por la mitad. Los otros rieron también. Daniela se sonrojó, pero no me defendió. Se unió a la risa. Una risa suave, casi disculpándose con ellos por tener un padre que vendía cosas sobrevaloradas. Ahí estaba yo, parado en la tienda que construí con sangre y sacrificio, rodeado de piezas que había restaurado con estas manos que ahora temblaban de humillación contenida, mientras mi hija y sus amigos se burlaban de mi trabajo, de mi vida, de todo lo que había sido. El reloj de mi padre hacía tic-tac contra mi pecho. Cada segundo sonaba más fuerte que el anterior, como si estuviera contando el tiempo que quedaba antes de que yo hiciera algo irreversible. Pero todavía no sabía qué tan irreversible sería. Todavía creía que podía tragar la humillación una vez más. Sonreír. Fingir que sus palabras no me cortaban más profundo que cualquier herramienta de carpintería. Todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Después de que los arquitectos terminaron su recorrido burlón por la tienda, Daniela sugirió que fuéramos a comer. Conozco un lugar nuevo en el centro. Cocina de autor. Les va a encantar. Los arquitectos aceptaron entusiasmados. Yo dudé. No sé, hija. Tengo que cerrar la tienda y... Ay, papi, por una vez cierra temprano. Te invito. Es mi manera de agradecerte por recibirnos. Había algo en su voz. Una dulzura forzada que no escuchaba hacía años. Debí reconocerla como señal de peligro. Pero el padre en mí, ese padre desesperado por cualquier migaja de afecto, dijo que sí. Cerré la tienda. Me puse la única camisa que no tenía manchas de barniz. Nos fuimos caminando los 5 por las calles empedradas del centro histórico. Ellos adelante, hablando de diseños arquitectónicos y proyectos millonarios. Yo atrás, las manos en los bolsillos, sintiendo el peso del reloj contra mi pecho. El restaurante era de esos lugares modernos que pretenden ser mexicanos pero olvidan serlo. Paredes blancas minimalistas, sillas incómodas de diseñador, platos enormes con porciones diminutas que parecían más arte abstracto que comida. Los precios en el menú me hicieron tragar saliva. Un mole costaba lo mismo que yo gastaba en comida durante una semana. Ordenamos. Daniela pidió vino caro. Los arquitectos pidieron mezcal artesanal. Yo pedí agua mineral. ¿No vas a beber, don Rogelio?, preguntó el de la barba recortada con esa condescendencia que los jóvenes usan con los viejos. No tomo alcohol. Problemas de presión. Mentira. No tomaba porque sabía que cada copa sumaba al total de la cuenta. Durante la comida, hablaron de cosas que yo no entendía. Renders, software de diseño, clientes corporativos. Daniela brillaba en ese mundo. Hablaba con seguridad, gesticulaba con elegancia, se reía en los momentos exactos. Era otra persona. Una persona exitosa, sofisticada, cosmopolita. Una persona que no necesitaba a un padre anticuario. Llegó la cuenta.
El mesero la dejó en el centro de la mesa. Todos siguieron hablando como si no existiera. Pasaron 5 minutos. 10. La cuenta seguía ahí. Finalmente, Daniela la tomó. La revisó. Hizo un gesto de sorpresa exagerado. ¡Ay, no! Dejé mi tarjeta en casa. Miró a sus amigos. Ellos revisaron sus billeteras con actuaciones dignas de teatro. Yo solo traigo efectivo para el taxi. Yo gasté todo en el bar de anoche. Yo tengo tarjeta, pero ya está al límite este mes. Todos me miraron. Daniela sonrió. Esa sonrisa que conocía demasiado bien. La sonrisa que precedía a una petición de dinero. Papi, ¿puedes cubrir la cuenta? Mañana te deposito. No era petición. Era orden. Saqué mi cartera vieja de cuero agrietado. Conté los billetes que llevaba. No alcanzaban. La cuenta era de 4,200 pesos. Yo llevaba 2,000. No tengo suficiente, dije en voz baja. El silencio cayó sobre la mesa como lápida. Los arquitectos se miraron entre sí. Daniela cerró los ojos, respiró hondo. Cuando los abrió, ya no había dulzura fingida. Solo irritación pura. ¿Cómo que no tienes? ¿No acabas de vender un aparador esta semana? Sí, pero ese dinero ya lo aparté para... ¿Para qué, papá? ¿Para guardarlo debajo del colchón como siempre? Su voz subía de volumen. La gente de las mesas cercanas empezó a voltear. Uno de los arquitectos se levantó. ¿Saben qué? Mejor me voy. Esto es incómodo. Los otros dos lo siguieron. Murmuraron disculpas apresuradas y salieron rápido, dejándonos solos. Daniela los vio irse. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos apretaban la servilleta de tela. Cuando volteó a verme, sus ojos tenían algo que nunca había visto antes. Desprecio absoluto. Me acabas de humillar delante de mis socios. ¿Sabes lo importante que era esta comida? Estábamos cerrando un trato. Iban a recomendarme con inversionistas. Pero no, mi padre, el pobre anticuario, no puede ni pagar una puta comida. La mesera se acercó tímidamente. ¿Todo bien? ¿Van a pagar con? Sí, dame un segundo, ladró Daniela. Sacó su teléfono, hizo una transferencia. Pagó la cuenta con movimientos bruscos. Se paró de la mesa. Yo me paré también. Hija, perdón, no sabía que... ¿Sabes qué es lo más patético, papá? Me interrumpió con voz helada. Que después de trabajar toda tu vida, después de 40 años con esa pinche tienda, ni para pagar un taxi sirves. Las palabras me golpearon como puños. Fysicament me dolieron. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho, algo que había estado agrietándose durante años pero que finalmente se partió en dos. Ni para un taxi sirves. Salió del restaurante sin voltear. La vi caminar rápido por la calle empedrada, sus tacones repiqueteando cada vez más lejos hasta que desapareció entre los turistas y vendedores ambulantes. Me quedé parado junto a la mesa vacía. Las copas de vino a medio terminar. Los platos con restos de comida cara que no alimentaba. La servilleta arrugada que Daniela había dejado caer al piso. El mesero recogía discretamente, evitando mi mirada. Salí del restaurante. Caminé de regreso a la tienda con pasos lentos de hombre derrotado. El sol de la tarde pegaba duro contra mi espalda. Sudaba. No por el calor. Por la vergüenza. Por el dolor. Por esa frase que seguía rebotando en mi cabeza, ni para un taxi sirves. Cuando llegué a la tienda, entré y cerré con llave. Subí las escaleras a mi cuarto. Me senté en la cama. Saqué el reloj de mi padre. Lo abrí. Miré la fotografía. Mi padre y yo, sonriendo, abrazados. ¿Serví para algo, papá? Le pregunté a la imagen descolorida. ¿Todo este trabajo para qué? ¿Para que mi hija me dijera que no sirvo ni para pagar un taxi? El reloj no respondió. Solo siguió haciendo tic-tac, midiendo el tiempo que quedaba antes de que tomara la decisión más dolorosa de mi vida. Esa noche no pude dormir.
Me quedé sentado en la oscuridad de mi cuarto mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de San Felipe, perros ladrando a lo lejos, música filtrada de alguna cantina, el viento moviendo las hojas de los árboles. A las 6 de la mañana escuché la puerta de la tienda abrirse desde abajo. Pasos conocidos subiendo las escaleras de madera. Un toque suave en mi puerta. «Don Rogelio, le trae café. ¿Puedo pasar?» Era Martín. Martín Solís, 26 años, hijo de doña Petra, la marchanta de chiles del mercado de Tlacolula. Lo conocía desde que era un escuincle de rodillas raspadas que ayudaba a su madre a cargar costales. Hace 10 años, cuando Martín tenía 16 y su padre los había abandonado, vino a pedirme trabajo. «Don Rogelio, no sé nada de muebles, pero aprendo rápido. Mi mamá ya no puede pagar la escuela». Lo contraté. Le enseñé todo lo que sabía sobre antigüedades, restauración, trato con clientes. Se convirtió en el hijo que Daniela nunca quiso ser. El hijo que elegía estar en la tienda en lugar de huir de ella. «Pase, Martín». Entró con 2 tazas de café de olla humeante y un plato con pan dulce de la panadería de enfrente. Se sentó en la única silla de mi cuarto. Yo seguía en la cama. «No durmió nada, ¿verdad?», preguntó sin mirarme directamente. Así era Martín. Respetuoso. Observador. Capaz de leer mi estado de ánimo solo por cómo respiraba. Tan obvio es. Tiene los ojos rojos. Y lleva puesta la misma ropa de ayer. Tomé el café. Estaba perfecto. Con la cantidad exacta de canela que me gustaba. Martín lo preparaba todas las mañanas desde hacía años. Daniela nunca supo cómo me gustaba el café. «Ayer vino mi hija», dije finalmente. Martín asintió. Él había estado en la tienda cuando ellos llegaron, pero se había ido discretamente a la bodega trasera cuando vio que Daniela traía visitas. Siempre hacía eso. Desaparecía cuando ella aparecía, como si supiera que su presencia incomodaba a mi hija. «¿Y cómo le fue?», preguntó, aunque su tono decía que ya sabía la respuesta. Le conté todo. El restaurante. La cuenta. La humillación. Las palabras de Daniela. Mientras hablaba, Martín escuchaba en silencio, partiendo pedacitos de pan que no comía. Cuando terminé, él guardó silencio largo rato. Luego habló con esa voz tranquila que usaba para decir verdades incómodas. «Don Rogelio, usted me enseñó que el valor de las cosas no está en lo que cuestan sino en lo que significan. Esa hija suya ve precio, no valor. Y usted vale mucho más que cualquier cuenta de restaurante». Sentí algo quebrarse dentro de mí. Algo diferente al dolor de ayer. Algo más suave pero igual de devastador. Este muchacho, este hijo ajeno, me veía de una manera que mi propia sangre nunca había logrado. «No tenías que venir tan temprano», le dije cambiando de tema porque no podía sostener esa emoción. Quería revisar que estuviera bien. Además, hoy llega el señor Gutiérrez por la cómoda francesa. Tengo todo listo para la entrega. Martín llevaba la contabilidad de la tienda mejor que yo. Recordaba cada cliente, cada pieza, cada promesa hecha. Llegaba antes que yo cada mañana para abrir, barrer, preparar café. Se quedaba después de cerrar para ayudarme con inventarios. Los domingos, cuando yo no tenía ganas de cocinar, aparecía con tuppers llenos de mole que su madre había preparado. «Para que no coma puras quesadillas de la esquina», don Rogelio decía. Nunca pedía nada a cambio. Le pagaba un sueldo modesto porque eso era lo que la tienda aparentaba poder pagar. Él nunca se quejó. Nunca preguntó por aumentos. Nunca llegó tarde. Nunca me hizo sentir que su presencia era obligación. Cuando cumplí 75 años, Martín organizó una fiesta sorpresa. Invitó a las marchantes del mercado, a don Esteban, a los vecinos de siempre. Decoró la tienda con papel picado y globos. Compró un pastel de 3 leches con su propio dinero. Me cantaron las mañanitas desafinadas pero sinceras. Daniela no apareció. Mandó un mensaje: «Felicidades, papi. Estoy en Cancún cerrando un proyecto. Te llamo después». Nunca llamó. Pero Martín estuvo. Martín siempre estaba. Cuando me dio gripe hace 2 años y no pude levantarme durante una semana,
Fue Martín quien subía cada 3 horas con té de limón y miel, quien llamó al doctor, quien atendió la tienda solo mientras yo me recuperaba, quien se quedó a dormir en el sillón de abajo para revisar que no me diera fiebre en la madrugada. ¿Por qué haces todo esto?, le pregunté una de esas noches delirantes. Porque usted hizo lo mismo por mi mamá y por mí cuando nadie más lo hizo. ¿Y por qué? Se detuvo, buscando palabras. Porque los padres no solo son los que te dan apellido, don Rogelio. También son los que te enseñan a vivir. Ahora, sentado en mi cuarto con el café que él había preparado, entendí algo que había sabido sin saberlo durante años. Martín era más hijo mío que Daniela. No por sangre. Por elección mutua. Por presencia diaria. Por amor expresado en gestos pequeños que sumaban más que cualquier transferencia bancaria. Me paré de la cama. Me duché. Me puse ropa limpia. Bajé a la tienda donde Martín ya había abierto y estaba sacudiendo los muebles. Lo observé trabajar. Sus movimientos cuidadosos al limpiar una mesa barroca. Su sonrisa al saludar a doña Carmela que pasaba camino al mercado. Su paciencia explicándole a un turista la diferencia entre cedro y caoba. Martín, lo llamé. Voltio. Sí, don Rogelio. Hoy en la tarde necesito que me acompañes a la notaría. ¿Pasó algo? Sí, respondí, sintiendo el peso del reloj en mi bolsillo. Algo que debía hacer hace mucho tiempo. Las siguientes 3 noches fueron las más largas de mi vida. Después de esa tarde con Martín, cuando le dije que necesitaba ir a la notaría, pasé 72 horas sin dormir realmente. Cerraba los ojos pero mi mente no paraba de girar, calculando consecuencias, imaginando reacciones, preguntándome si lo que estaba a punto de hacer era justicia o venganza disfrazada. La primera noche me senté en la cocina. Preparé café de olla a las 11, a la 1 de la madrugada ya estaba frío, pero seguía dándole sorbos como si el líquido amargo pudiera darme claridad. El reloj de mi padre descansaba abierto sobre la mesa, la fotografía mirándome con reproche o aprobación, nunca sabía cuál. ¿Qué harías tú?, le pregunté a la imagen descolorida de mi padre. Él había sido zapatero pobre. Nunca tuvo que enfrentar decisiones sobre herencias millonarias o hijos que lo despreciaban. Su dilema más grande era si comprar cuero bueno o barato. Pero me enseñó algo que ahora resonaba con fuerza demoledora. El carácter se mide en cómo tratas a quien no puede darte nada. Daniela me trataba bien solo cuando necesitaba algo. Martín me trataba bien simplemente porque sí. Saqué un cuaderno viejo y una pluma. Empecé a hacer listas. En una columna escribí Daniela. En la otra Martín. Debajo de cada nombre anoté momentos, recuerdos, presencias y ausencias. La columna de Daniela era más larga pero llena de palabras como pidió dinero, no apareció, llamó por cumpleaños 2 días tarde, avergonzada de mí. La de Martín era diferente, café cada mañana, cuidó de mí cuando enfermo, aprendió el negocio sin quejarse, me hace reír con sus historias. Rompí la hoja. Me sentía sucio haciendo ese balance como si el amor pudiera medirse en columnas contables. Pero los números no mienten. Y estos números gritaban una verdad que llevaba años negándome a ver. La segunda noche caminé por la tienda apagada. Toqué cada mueble restaurado con mis manos. El aparador que me tomó 3 semanas. La cómoda francesa por la que trabajé 2 meses. Las sillas barrocas que casi me quiebran la espalda levantándolas. Cada pieza representaba sudor, sangre, noches sin sueño. Y todo esto, absolutamente todo, lo había hecho pensando, esto será para Daniela. Para que tenga futuro. Para que nunca pase lo que yo pasé. ¿Pero qué futuro le estaba dando? ¿El futuro de ser una mujer que mide el valor de su padre en pesos? ¿Que solo aparece cuando necesita financiamiento? ¿Que se avergüenza del hombre que sacrificó todo por ella? Me senté en el mostrador de cedro donde ella solía comer conchas de chocolate. Lloré. No lágrimas silenciosas. Sollozos feos que me sacudían el cuerpo entero. Lloré por la niña que fue. Por la mujer que se convirtió. Por el padre que no supe ser. La tercera noche llamé a don Esteban a su celular. Eran las 2 de la madrugada, pero él contestó, acostumbrado a emergencias legales. Don Rogelio,
¿Está bien? No. Pero necesito preguntarle algo. Si cambio mi testamento para desheredar a Daniela, ¿hay forma de que ella impugne y gane? Silencio al otro lado. Luego su voz profesional pero cálida. Legalmente puede intentarlo. Pero si usted está en sus facultades mentales, tiene derecho absoluto de heredar a quien decida. La ley protege la voluntad del testador. ¿Y moralmente? Es correcto lo que voy a hacer. Otra pausa. Don Rogelio, yo no soy sacerdote, pero llevo 30 años viendo familias. Y le digo algo, la sangre no garantiza el amor. A veces los verdaderos hijos son los que elegimos. Cole. Miré el reloj. Las manecillas marcaban las 3 de la madrugada del cuarto día. El café en mi taza estaba helado. Mis ojos ardían. Pero mi mente finalmente había encontrado paz. Me paré. Subí a mi cuarto. Saqué una caja de zapatos que guardaba bajo la cama. Adentro estaban todos los documentos de mis propiedades, mis negocios, mis inversiones. El verdadero imperio que Daniela desconocía. 16 propiedades. 3 restaurantes. Inversiones que sumaban más de 20 millones de pesos. Todo construido en silencio durante 40 años. Todo que ella creía no existía. Volví a bajar. Preparé café fresco. Esta vez lo tomé caliente, saboreando cada sorbo como si fuera el primero. Abrí el reloj de mi padre. Ya sé qué hacer, papá, le dije a la fotografía. Y creo que estarías orgulloso. Cuando amaneció, llamé a Martín. Preparad bien. Hoy vamos donde don Esteban. Y después de hoy, tu vida va a cambiar para siempre. Martín no preguntó nada durante el camino a la notaría. Caminamos en silencio por las calles de San Felipe, esquivando vendedores ambulantes y turistas perdidos. Él llevaba puesta su mejor camisa, la azul de algodón que usaba solo para ocasiones especiales. Yo cargaba el reloj de mi padre en el bolsillo izquierdo y una carpeta manila en las manos. Dentro estaban documentos que cambiarían todo. Don Esteban nos esperaba en su oficina. Nos saludó con esa seriedad que adoptan los notarios cuando saben que están a punto de presenciar algo histórico. Don Rogelio. Joven Martín. Pasen. Martín me miró confundido. Yo le indiqué que se sentara. Don Esteban cerró la puerta. El ventilador del techo giraba lento, moviendo papeles ligeramente. Afuera se escuchaban campanas de iglesia marcando las 11 de la mañana. Martín, empecé, y mi voz sonaba extraña incluso para mí. Hay cosas que no sabes sobre mí. Cosas que nadie sabe. Y hoy vas a enterarte de todo. Abrí la carpeta. Saqué el primer documento. Escritura de una casa en el centro histórico. Luego otra. Y otra. Martín las miraba sin entender. Continué sacando papeles. Actas constitutivas de restaurantes. Contratos de inversión inmobiliaria. Estados de cuenta bancarios. Su expresión cambió de confusión a shock absoluto. Don Rogelio, estos números. Su voz temblaba. No puede ser cierto. Son muy ciertos, dijo don Esteban. Conozco las finanzas de don Rogelio desde hace 20 años. Todo está en orden y es legítimo. Pero usted vive arriba de la tienda. Come en fondas. Usa la misma ropa desde... Porque no necesito más, lo interrumpí. El dinero no define quién eres. Define qué tan libre eres para elegir quién quieres ser. Saqué el último documento. El testamento que don Esteban había preparado. Martín leyó la primera línea y se puso pálido. Yo, Rogelio Santana Méndez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como único y universal heredero de todos mis bienes a Martín Solís Ramírez. Se paró de golpe. La silla raspó contra el piso de madera. No, don Rogelio. Esto está mal. Usted tiene una hija. Yo no soy nadie para... Cyan Tate. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Martín se sentó lentamente, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Tienes razón. Tengo una hija. Una hija que me preguntó cuándo me iba a morir para heredar.
Una hija que se avergüenza de mí delante de sus amigos ricos. Una hija que solo me llama cuando necesita dinero. Tomé el reloj de mi padre. Lo abrí. Se lo mostré a Martín. ¿Ves esta foto? Mi papá y yo. Él era pobre. Pero me enseñó algo invaluable. El tiempo es lo único que no se recupera. Y tú me has dado tu tiempo durante 10 años sin pedir nada a cambio. Martín lloraba abiertamente ahora. Don Esteban discretamente le alcanzó una caja de pañuelos. Don Rogelio, yo solo, hice lo que cualquiera. No. Lo que casi nadie hace. Daniela es mi hija de sangre, pero tú eres mi hijo de corazón. Y este testamento no es venganza. Es reconocimiento. Martín negaba con la cabeza. Ella va a odiarlo. Va a empuñarlo. Va a destruir-lo legalmente. Que lo intente. Don Esteban me asegura que este documento es inquebrantable. Estoy en mis facultades mentales. Tengo derecho de heredar a quien yo decida. Miré el testamento sobre el escritorio. La pluma descansaba junto a él. Mi mano se extendió pero se detuvo a medio camino. ¿Era esto correcto? ¿O era solo un viejo amargado castigando a su hija por no ser quien él quería que fuera? Don Rogelio, dijo Martín con voz quebrada. Si firma eso, su hija nunca se lo perdonará. Perderá a la única familia de sangre que le queda. Ya la perdí, respondí. La perdí hace años. Solo que me negaba a aceptarlo. Cerré los ojos. Vi a Daniela de 5 años escondiéndose entre armarios. Daniela de 8 pidiendo que le contara historias de muebles. Daniela de 12 ayudándome a limpiar la tienda los sábados. Pero luego vi a Daniela de 42 diciendo ni para un taxi sirves con desprecio absoluto. Abrí los ojos. Tomé la pluma. Papá, le susurré al reloj abierto sobre el escritorio. Espero que esto sea lo correcto. Firme. El rasguido de la tinta sobre papel sonó definitivo. Final. Irreversible. Don Esteban añadió su firma y sello oficial. Martín sollozaba con la cara entre las manos. Mi père. Rodeé el escritorio. Abracé a ese muchacho que había sido más hijo en 10 años que Daniela en 40. No llores. Esto no es tristeza. Es justicia. Pero ella aprenderá. ¿O no? Pero yo moriré sabiendo que hice lo correcto. Que premié la presencia sobre la sangre. El amor sobre la obligación. Nos quedamos así varios minutos. Un viejo abrazando a su hijo elegido en una notaría que olía a libros viejos y decisiones irrevocables. Afuera las campanas seguían sonando. Adentro, algo terminaba y algo nuevo comenzaba. Esperé 3 semanas antes de llamar a Daniela. 3 semanas donde cada mañana me preguntaba si debía cancelar todo, romper el testamento, fingir que nada había pasado. Pero cada vez que dudaba, recordaba sus palabras, ni para un taxi sirves. Y mi determinación se endurecía como cemento fresco bajo el sol. La llamé un jueves por la tarde. Contestó al 5.º timbrazo con voz apurada. ¿Qué pasó, papá? Estoy en una junta. Necesito verte. Es importante. Suspiró con ese sonido de impaciencia que yo conocía bien. ¿Más dinero? Papá, ya te deposité lo del restaurante. Te dije que... No es dinero. Necesito que vengas a la tienda mañana a las 5 de la tarde. Solo tú. Silencio. Luego su voz cambió, adoptando ese tono falso de preocupación. ¿Estás enfermo? ¿Pasó algo? Mañana. 5 en punto. No llegues tarde. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche no dormí. Preparé un sobre manila grande. Adentro coloqué copia del testamento, estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades, documentos que comprobaban la existencia del imperio invisible que había construido. Y finalmente, con manos que temblaban, saqué la fotografía de dentro del reloj de mi padre. Esa imagen descolorida de él y yo abrazados frente al taller de zapatería. La puse dentro del sobre también. Quería que Daniela viera de dónde venía. Que había heredado realmente. No dinero. Algo más importante que eso.
Martín llegó temprano el viernes. ¿Estás seguro de hacer esto hoy? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. ¿Quiere que me quede? ¿Que esté presente cuando? No. Esto es entre ella y yo. Cierra la tienda a las 4:30. Vete a tu casa. Pase lo que pase, no regreses hasta mañana. Me abrazó sin decir nada más. A las 4:30 cerré con llave. Subí las persianas de metal. Puse el letrero de cerrado. La tienda quedó en penumbra. Solo la luz filtrada de la calle iluminaba los muebles antiguos como fantasmas. Coloqué el sobre Manila sobre el mostrador de cedro. A las 5:10, Daniela tocó la puerta. Llegaba tarde, como siempre. Abrí. Entró mirando su teléfono. «Tienes 5 minutos, papá. Tengo una cena importante con Cyan Tate». Algo en mi voz la hizo voltear. Finalmente me miró. Guardó el teléfono. Se sentó en una de las sillas barrocas que siempre le habían parecido incómodas. «¿Qué es tan urgente?» Tomé el sobre. Mis manos temblaban ligeramente. Años construyendo ese momento y ahora que llegaba sentía náusea. Antes de darte esto, quiero que entiendas algo. Durante 40 años trabajé para ti. Cada mueble que restauré, cada propiedad que compré, cada sacrificio que hice, fue pensando en tu futuro. Ya sé, papá. Eres un buen padre. Siempre trabajaste mucho. ¿Podemos? Déjame terminar. Mi voz salió más fuerte de lo planeado. Daniela se quedó quieta. Hace 3 semanas me dijiste que no servía ni para pagar un taxi, que te había humillado delante de tus socios. Se sonrojó. Papá, estaba molesta. No lo decía. Sí lo decías. Y tenías razón. Ese día no tuve dinero para pagar la cuenta de un restaurante caro, porque todo mi efectivo estaba invertido en otras cosas. Le extendí el sobre. Ella lo tomó con desconfianza. ¿Qué es esto? Ábrelo. Rasgó el sobre. Sacó los documentos. Empezó a leer. Vi cómo sus ojos se agrandaban, cómo su boca se abría lentamente, cómo las hojas temblaban en sus manos. Esto es. Su voz desaparecía mientras leía. 16 propiedades. 3 restaurantes. Inversiones por... Papá, estos números no pueden ser reales. Son completamente reales. Pregúntale a don Esteban si no me crees. Seguía leyendo, pasando hojas frenéticamente. Entonces llegó al testamento. Leyó la primera línea. Se quedó congelada. Yo, Rogelio Santana Méndez, declaro como único y universal heredero. Martín Solís Ramírez. Levantó la vista. Sus ojos mostraban algo entre furia y confusión. Martín, ¿tu empleado? ¿Le estás heredando todo a tu empleado? A mi hijo, la corregí. No de sangre, pero hijo al fin. Estás loco. Esto es. Se paró de golpe. Esto lo vamos a impugnar. Mi abogado va a... Puedes intentarlo. El testamento es legal e inquebrantable. La fotografía cayó del sobre al piso. Daniela la recogió. Miró la imagen de mi padre y yo abrazados. ¿Y esto qué? Es para que recuerdes de dónde vienes. Tu abuelo era zapatero pobre, pero me enseñó que el tiempo vale más que el dinero. Y tú solo me has dado tiempo cuando necesitas dinero. Se quedó mirando la foto. Por un momento vi algo cruzar su rostro. ¿Arrepentimiento? ¿Dolor? Pero desapareció rápido, reemplazado por rabia fría. Haces esto porque te humillé en ese restaurante, porque no pude pagar una cuenta estúpida. Hago esto porque durante 40 años esperé que me vieras como padre, pero tú solo me viste como fuente de financiamiento. Y destruir a tu única hija es tu solución. No te estoy destruyendo. Te estoy enseñando lo que debí enseñarte hace décadas, que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Daniela arrojó los documentos sobre el mostrador. Me miró con ojos llenos de algo que no pude descifrar.
Me voy. Y cuando regreses, vas a encontrar demandas legales que te van a quitar hasta esta tienda mugrosa. Caminó hacia la puerta. La abrió. Se detuvo sin voltear. Espero que Martín valga todos los millones que acabas de regalarle. Salió. La puerta se cerró. Y yo me quedé solo entre mis muebles antiguos, con el sobrevacío en las manos y la fotografía de mi padre todavía en el piso. Pasaron 2 semanas sin saber nada de Daniela. Ni llamadas. Ni mensajes. Silencio absoluto que dolía más que cualquier insulto. Martín seguía viniendo a la tienda cada mañana, pero había algo diferente en él. Caminaba con culpa en los hombros, como si cargar con esa herencia lo convirtiera en criminal. Don Rogelio, todavía puede cambiar el testamento, me decía cada 2 días. No es tarde. Ya está hecho, Martín. Ya está hecho. Era miércoles cuando don Esteban me llamó. Don Rogelio, su hija vino a verme. Mi corazón dio un salto. ¿Qué quería? Verificar la autenticidad de los documentos. Contrató un contador forense. Revisaron todo. Estados bancarios, escrituras, contratos. Pasaron 3 días completos en mi oficina. Y todo es legítimo. Su contador se lo confirmó. La fortuna es real. El testamento es inquebrantable. Cole. Me senté en el mostrador. Así que Daniela había investigado. Había descubierto que su padre, el anticuario pobre, era en realidad un hombre con patrimonio de 20 millones. ¿Qué estaría sintiendo en este momento? Al día siguiente encontré algo deslizado bajo la puerta de la tienda. Un sobre blanco. Sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano. La letra de Daniela, esa caligrafía perfecta que había aprendido en escuelas privadas que yo pagué. Empecé a leer. Papa, Contrate Investigadores. Revisaron cada documento que me diste. Todo es verdad. Las 16 propiedades existen. Los restaurantes funcionan. Las inversiones son reales. Pasé 3 días sin dormir tratando de entender cómo el hombre que yo creía pobre resultó ser millonario. Fui a cada propiedad. Vi las casas que restauraste. Hablé con inquilinos que te conocen como don Rogelio, el casero invisible. Nadie sabía que eras el dueño. Usabas otros nombres. Sociedades fantasma. ¿Por qué? ¿Por qué toda esa mentira? Fui al restaurante El Mezquite en la zona turística. La gerente me contó que un señor mayor venía cada mes a revisar cuentas. Que era amable pero exigente. Que pagaba bonos generosos a empleados. Que nunca reveló ser el dueño. Te describió perfectamente. Eras tú. Fuiste tú todo este tiempo. Hablé con don Héctor, tu compadre. Me confesó que solo es prestanombres. Que tú pusiste el capital inicial hace 28 años. Que cada mes le entregas instrucciones detalladas sobre cómo manejar los negocios. Lloró cuando me lo dijo. Dijo que eres el hombre más noble que conoce. Regresé a tu tienda una noche. No entré. Solo me quedé afuera mirando la ventana de tu cuarto. La luz estaba encendida. Te vi sentado en tu cama, solo, comiendo algo de un tupper. La misma cama vieja. Las mismas paredes. El mismo cuarto donde he dormido 1000 veces cuando era niña. Y no entendía. Si tienes 20 millones, ¿por qué sigues viviendo como pobre? Entonces recordé algo. Recordé cuando tenía 8 años y te pregunté por qué no comprábamos una casa grande como mis amigas. Y me dijiste, el dinero no hace tu casa más cálida, mi amor. El amor sí. No te entendí entonces. Empiezo a entenderte ahora. También hablé con Martín. Fui una tarde cuando tú no estabas. Le grité. Lo insulté. Lo llamé aprovechado, ladrón, manipulador. Él solo escuchó en silencio. Cuando terminé, me dijo algo. Su padre es el hombre más generoso que conozco. Me enseñó todo. Me dio trabajo cuando nadie más lo haría. Nunca me pidió nada a cambio. Y cuando firmó ese testamento, lloró. Lloró porque hubiera preferido heredarte a ti. Pero ya no sabía cómo recuperarte.
Mi quid calada. Porque tenía razón. Investigué tu vida, papa. La vida que nunca me interesó conocer. Sé que cada sábado compras despensa para 3 familias del barrio y la dejas en sus puertas sin decir quién fue. Sé que pagas secretamente la escuela de 5 niños huérfanos. Sé que cuando doña Petra del mercado tuvo cáncer, tú pagaste su tratamiento completo. Ella cree que fue una fundación anónima. Era tu dinero. Descubrí quién eres realmente. Y la verdad más dolorosa es que nunca te conocí. Pasé 40 años viviendo junto a ti y fui incapaz de ver quién realmente eras. Solo vi lo que quise ver, un padre pobre del que podía sacar dinero. Y ahora que descubro tu imperio, que descubro tu generosidad, que descubro tu nobleza, es demasiado tarde. Porque firmaste un testamento que me dice claramente, ya no me consideras tu hija. Has elegido a Martín. Y lo peor de todo es que no puedo culparte. Porque si yo fuera tú, también me hubiera elegido a Martín sobre mí. No voy a impugnar el testamento. Mis abogados dicen que puedo pelear. ¿Pero para qué? ¿Para confirmar lo que ya sé? ¿Que me convertí en exactamente el tipo de persona que tú odiabas? Solo quiero que sepas algo. Descubrí quién eres. Y descubrí que el hombre más rico que conozco es mi padre. No por sus 20 millones, sino por su capacidad de amar en silencio durante 40 años a una hija que no lo merecía. Perdón por llegar tarde a conocerte, papá. Daniela doblé la carta lentamente. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Martín entró en ese momento con café. Me vi olorando. Don Rogelio. No pude hablar. Solo le extendí la carta. Él la leyó en silencio. Cuando terminó, también tenía lágrimas. Esa noche, después de leer la carta de Daniela, Martín y yo nos sentamos en la tienda cerrada. Él preparó café de olla. Yo saqué una caja de galletas María que nadie tocó. Afuera llovía, ese tipo de lluvia oaxaqueña que cae con furia pero se evapora antes de tocar el suelo. Cuénteme todo, dijo Martín finalmente. Cuénteme cómo construyó todo esto. Necesito entender. Y por primera vez en 40 años, hablé. Le conté cosas que nunca le había dicho a nadie. Ni siquiera a don Esteban, que manejaba mis finanzas. Empecé en 1978 con 300 pesos y un aparador destruido. Tenía 26 años. Laura acababa de dar a luz a Daniela. Vivíamos en un cuarto arriba de esta tienda. Daniela dormía en una cuna de madera que yo mismo había construido. No teníamos ni para pañales desechables. Usábamos telas que Laura lavaba a mano cada noche. Tomé un sorbo de café. Estaba amargo, pero me ayudaba a seguir hablando. Mi primer venta grande fue ese aparador restaurado. 7,000 pesos. Una fortuna. Laura quería comprar ropa para la bebé. Yo compré 2 sillas barrocas rotas. Ella lloró. Me dijo que estaba loco, que priorizaba muebles sobre nuestra hija. Quizás tenía razón. Pero yo veía algo que ella no. Cada mueble era semilla. Plantaba 1, cosechaba 2. Plantaba 2, cosechaba 4. En 1980, Laura murió. Cáncer que detectamos demasiado tarde porque no teníamos dinero para doctores caros. Murió en hospital público, en una cama de metal oxidado, agarrando mi mano. Sus últimas palabras fueron, «Cuida a nuestra niña». Y yo juré sobre su cuerpo todavía caliente que Daniela nunca pasaría lo que nosotros pasamos. Nunca. Martín escuchaba en silencio, con ojos brillantes. Durante los siguientes 20 años trabajé como poseído. Compraba propiedades en ruinas por nada. Las restauraba con mis manos. A veces pasaba 48 horas sin dormir, solo lijando, pintando, cargando ladrillos. Daniela crecía con doña Carmela mientras yo construía su futuro. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. En 1983 compré mi primera propiedad. Casa derruida en el centro. Todos se burlaron. Don Rogelio compró escombros. Sí, pero escombros en ubicación perfecta. La restauré en 6 meses. La renté por 3 veces la hipoteca. Ahí entendí el secreto.
La riqueza real está en activos, no en apariencias. ¿Por qué nunca lo reveló?, preguntó Martín. ¿Por qué seguir viviendo así? Porque revelarlo cambiaría todo. Los vecinos me verían diferente. Los clientes me tratarían diferente. Y Daniela. Daniela me amaría por mi dinero, no por ser su padre. Quería que ella me amara por quien yo era, no por lo que tenía. Re amalgamant. Irónico. Al final me amó por mi dinero de todas formas. Solo que creía que era poco. En 1995 abrí el primer restaurante. El Mezquite. Inversión inicial, 200,000 pesos. Uso a mi compadre Héctor como fachada. El restaurante funciona. 2 años después abro otro. Luego otro. Daniela nunca supo. Comía en fondas baratas conmigo mientras yo era dueño de restaurantes caros. Para el año 2000 tengo 8 propiedades. 3 restaurantes. Inversiones diversificadas. Mi contador me dice, Don Rogelio, es usted millonario. Pero sigo durmiendo en la misma cama. Comiendo frijoles. Usando camisas remendadas. Porque esa era mi identidad. El anticuario humilde. El padre trabajador. El hombre invisible. Cada mes donaba miles de pesos en secreto. Becas escolares para huérfanos. Tratamientos médicos para vecinos enfermos. Despensa para familias necesitadas. Nadie sabía. Yo no quería reconocimiento. Quería hacer bien sin ruido. Como mi padre el zapatero, que remendaba zapatos gratis para niños pobres. Los sacrificios fueron brutales. Pasé Navidades solo porque Daniela prefería estar con sus amigos ricos. Cumplí 70 años sin recibir llamada de ella. Estuve enfermo durante semanas y solo Martín, tú, estuviste presente. Construí un imperio, pero perdí a mi hija en el proceso. Martín tenía lágrimas corriendo por su rostro. Don Rogelio. 40 años, Martín. 40 años construyendo en silencio. 40 años esperando que Daniela me viera realmente. 40 años mintiendo sobre quién era porque tenía miedo de que la verdad arruinara lo poco que teníamos. Y al final, mentir o no mentir dio igual. La perdí de todas formas. Saqué el reloj de mi padre. Lo abrí. La fotografía nos miraba. Mi papá me dejó este reloj y una lección: el tiempo vale más que el dinero. Yo invertí mi tiempo en hacer dinero, pensando que con dinero compraría felicidad para Daniela. Pero gasté tanto tiempo haciendo dinero que olvidé gastar tiempo con ella. Y cuando quise recuperarla, ya era tarde. Ella solo veía mi dinero. O la falta de él. Ahora tiene 20 millones de pesos en propiedades, negocios, inversiones. Tiene una hija que finalmente descubrió quién es, pero llegó tarde al conocimiento. Y tiene un hijo que no comparte su sangre, pero comparte su corazón. Cerré el reloj. La lección de 40 años es simple. El dinero puede construirse en silencio, pero el amor necesita gritarse todos los días. Daniela regresó 3 días después de enviar la carta. Era domingo por la mañana. Yo estaba abriendo la tienda cuando la vi parada afuera. No traía tacones caros ni ropa de diseñador. Usaba jeans simples y una blusa de algodón. El cabello recogido sin maquillaje elaborado. Parecía más joven. O quizás más real. Hola, papá. Su voz sonaba diferente. Sin prisa. Sin agenda oculta. Hija. Abrí la puerta completamente. Ella entró despacio, mirando la tienda como si la viera por primera vez. Tocó el mostrador de cedro donde solía comer conchas de chocolate. ¿Recuerdas cuando me escondía entre los armarios?, preguntó sin mirarme. Recuerdo cada momento contigo antes de que... Se detuvo. No terminó la frase. Nos quedamos en silencio incómodo. Finalmente, ella habló. Leí tu carta. La que me dejaste dentro del sobre junto con los documentos. La que escribiste pero nunca enviaste. Me quedé helado. ¿Qué carta? Estaba pegada detrás de la fotografía de tu padre. Una hoja doblada amarillenta. Tu letra temblorosa. Decía:
Sacó un papel de su bolso. Mi carta. La que había escrito hace años en una noche de insomnio. La que guardé en el reloj sin intención de mostrarla. Daniela leyó en voz alta. Daniela, si estás leyendo esto, probablemente ya descubriste todo. El dinero, las propiedades, los negocios que escondí durante décadas. Quiero que sepas que no lo oculté por mezquindad. Lo oculté por miedo. Miedo de que me amaras por lo que tenía y no por quién era. Pero al ocultarlo, creé exactamente lo que temía. Te enseñé a valorar el dinero porque era lo único tangible que te di. Olvidé darte tiempo, presencia, historias. Perdóname por ser mejor constructor que padre. Rogelio. Su voz se quebró al final. Ambos teníamos lágrimas. Papá, yo también tengo que pedirte perdón. Pasé 40 años viéndote como fuente de financiamiento. Nunca pregunté cómo estabas realmente. Nunca te invité a mis logros a menos que necesitara presumir. Nunca. Se limpió las lágrimas bruscamente. Nunca te vi. Y cuando finalmente te veo, ya firmaste un testamento dándole todo a otra persona. A mi hijo, dije suavemente. A Martín. Lo sé. Y tiene sentido. Él estuvo. Yo no. Se sentó en el suelo de la tienda, recargándose contra un aparador colonial. Yo me senté frente a ella. Dos personas separadas por metros de distancia y años de malentendidos. Daniela, yo también cometí errores. Trabajé tanto construyendo tu futuro que olvidé construir nuestro presente. Creí que darte dinero era suficiente. No lo era. Y yo creí que tu amor se medía en depósitos bancarios. Tampoco lo era. Nos miramos. Realmente nos miramos por primera vez en décadas. No puedo cambiar el testamento, dije finalmente. Martín es mi heredero. Esa decisión está tomada. Esperaba furia. Reclamos. Pero Daniela asintió. Lo sé. Y no vine a pedirte que lo cambies. Vine a pedirte otra cosa. ¿Qué? Tiempo. Dame tiempo antes de que te mueras para conocer realmente a mi padre. No al millonario escondido. No al anticuario humilde. Al hombre real. A Rogelio Santana. Quiero escuchar cómo construiste todo esto. Quiero saber qué te hace reír. ¿Qué extrañas de mi mamá? ¿Por qué sigues usando las mismas camisas remendadas? Quiero. Su voz se quebró. Quiero recuperar los 40 años que desperdicié. Algo se rompió dentro de mí. Algo que había estado congelado durante décadas. Todavía podemos hacerlo. Aún hay tiempo. ¿Me dejarías ayudarte en la tienda? ¿Como cuando era niña? No por herencia. Solo por estar juntos. Extendí mi mano. Ella tomó la mía. Manos de padre viejo y calloso, manos de hija suave que nunca trabajó madera. Pero ambas temblaban con la misma vulnerabilidad. Los sábados, dije. Como antes. Pero esta vez sin celular. Sin agenda. Solo tú y yo. Los sábados, aceptó. Y Martín también puede venir. Quiero conocer a mi hermano. Martín estaba escuchando desde la bodega trasera. Salió tímidamente. Daniela se paró. Se miraron. Luego, lentamente, ella extendió su mano. Hola. Soy Daniela. La hija que no supo ser hija. Martín tomó su mano. Martín. El hijo que nunca imaginó serlo. Cuida bien de mi papá cuando yo no esté. Y yo, intentaré estar más. Podemos cuidarlo juntos. Se abrazaron. Ese abrazo incómodo de extraños que comparten padre. Y yo, parado entre mis muebles antiguos que guardaban historias de siglos, entendí algo. Los finales no siempre son felices. Pero pueden ser honestos. Daniela nunca sería la hija que yo soñé. Yo nunca sería el padre que ella necesitó durante su infancia. Martín seguía siendo mi heredero porque esa verdad no cambiaba. Él había estado cuando nadie más estuvo. Pero quizás, en el tiempo que nos quedaba, podíamos construir algo nuevo. No recuperar lo perdido, sino crear algo diferente con las piezas rotas que teníamos. Los tres nos sentamos en el mostrador.
Preparé café de olla. Daniela trajo concas de chocolate de la panadería. Martín contó historias de la tienda que hicieron reír a Daniela. Y por primera vez en décadas, la tienda sonó a familia. No a la familia perfecta que imaginé, sino a la familia real que finalmente habíamos aceptado ser. Han pasado 6 meses desde ese domingo. Daniela viene cada sábado sin falta. A veces llega temprano, a veces tarde, pero siempre llega. Ya no hablamos solo de dinero. Hablamos de Laura, su madre que ella apenas recuerda. De mis errores. De los suyos. De cómo ambos aprendimos demasiado tarde lo que realmente importaba. Martín sigue manejando la tienda. Daniela aprendió a trabajar junto a él sin resentimiento. Hace 2 semanas restauraron juntos una cómoda francesa del siglo XIX. Vi cómo Martín le enseñaba a lijar con paciencia. Cómo Daniela escuchaba con humildad que nunca antes había mostrado. Y entendí que mi testamento, aunque doloroso, había sido necesario. Les enseñó a ambos que la familia se construye, no se hereda. Hoy es mi cumpleaños 79. Daniela y Martín organizaron una comida en la tienda. Nada elaborado. Mole preparado por Doña Petra. Tlayudas de Don Memo. Mezcal artesanal. Las marchantes del mercado vinieron. Don Esteban también. Doña Carmela trajo flores. Mientras todos comían y reían, me escabullí al escritorio del fondo. Saqué el reloj de mi padre. Lo abrí. La fotografía ya no estaba adentro porque se la había dado a Daniela. Pero el espacio vacío no me dolía. Porque ahora ese espacio representaba algo diferente, la posibilidad de nuevos recuerdos. Papá, lo aprendí tarde pero finalmente lo aprendí, había dicho Daniela anoche mientras cenábamos tacos en una fonda. El verdadero imperio no son las propiedades. Es saber que alguien piensa en ti sin necesitar nada a cambio. Tenía razón. Durante 40 años construí un imperio invisible. 16 propiedades, 3 restaurantes, inversiones millonarias. Todo escondido detrás de camisas remendadas y apariencia humilde. Creí que ese era mi logro. Mi legado. Pero me equivoqué. Mi verdadero imperio era Martín trayéndome café cada mañana durante 10 años. Era Doña Petra guardándome los mejores chiles en el mercado. Era Don Esteban visitándome solo para jugar dominó los domingos. Era Doña Carmela preguntándome cómo amanecí cada vez que nos cruzábamos. Esas personas no sabían de mis millones. Me querían siendo pobre. Ese era el verdadero imperio. Y casi lo pierdo buscando el otro. La lección que tardé 79 años en aprender es esta: todos construimos imperios invisibles. No de dinero o propiedades. De pequeños actos que nadie nota. De presencia silenciosa. De amor expresado en café preparado perfecto. En llamadas solo para preguntar cómo estás. En aparecer cuando nadie más lo hace. Mi padre el zapatero tenía un imperio de zapatos remendados gratis para niños pobres. Laura tenía un imperio de noches cuidando a Daniela bebé mientras yo trabajaba. Martín tiene un imperio de madrugadas abriendo la tienda para que yo descansara. ¿Y tú? ¿Qué imperio invisible estás construyendo? Daniela entró al cuarto buscándome. Papá, te están esperando para partir el pastel. Ya voy, hija. Cerré el reloj. Me paré. Caminé hacia la tienda llena de gente que me amaba no por mis millones, sino a pesar de mi silencio, mis ausencias, mis errores. Martín había puesto un pastel de 3 leches con velas encendidas. Todos cantaron las mañanitas desafinadas y hermosas. Daniela me abrazó fuerte. Martín también. Y por primera vez en décadas, no sentí que faltara nada. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé solo en la tienda. Miré los muebles antiguos que había restaurado durante 40 años. Cada pieza guardaba historia. Pero ninguna era tan valiosa como la historia que finalmente estaba construyendo con mi hija recuperada y mi hijo elegido. Tomé una hoja y escribí una última nota. No para guardarla en un reloj, sino para dejárselas a ambos cuando llegara mi momento. El dinero puede construir casas, pero solo el amor construye hogares. El tiempo puede medirse en relojes, pero solo la presencia se mide en corazones.
Construí un imperio de propiedades pensando que eso era riqueza. Me equivoque. La verdadera riqueza son las personas que te extrañan cuando no estás. Cuiden ese imperio. Es el único que importa. Si después de escuchar mi historia sientes que hay alguien en tu vida a quien no has visto realmente, no esperes 40 años como yo. Llámalo. Visítalo. Pregúntale cómo está sin agenda oculta. Porque el tiempo es el único capital que no se recupera. Cuéntame en los comentarios, ¿hay alguien en tu vida que has subestimado? ¿Qué imperios invisibles crees que no estamos viendo en las personas que nos rodean? A veces la persona más sabia es la que parece más simple. A veces el millonario viste camisas remendadas. A veces el verdadero hijo no comparte tu apellido. No olvides suscribirte, porque este abuelo tiene muchas más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en familia. Y recuerda, todos estamos construyendo imperios invisibles. La pregunta es, ¿estás construyendo el correcto? Mi nombre es Don Rogelio Santana. Tengo 79 años, 20 millones en propiedades, y finalmente aprendí que lo único que vale la pena heredar es amor. El resto son solo números en papeles que se queman cuando nos vamos. Pero el amor, ese sí trasciende.